estamos haciendo para ayudar a estas personas? Es cierto que a veces los pastores, los ancianos y los miembros de la iglesia no ayudan a quienes lo necesitan. A veces las personas de otra fe pueden ser más amables con la gente de la comunidad que nosotros. ¿De qué estamos hablando? Nosotros quizás hablamos de ser amables, pero tal vez haya otros que satisfagan las necesidades de las personas que nosotros no atendemos. Si nuestra fe tiene algún sentido, debemos tender la mano y ayudar a los necesitados. Y las personas no videntes, es cierto, ellos han aprendido en la escuela para ciegos, que fue lo que me confirmó la joven que estuvo en la iglesia la semana pasada, que no es miembro. Ella me dijo, yo conocí a la hermana Elisa en la escuela para ciegos. Allí nos enseñan cómo ser independientes, cómo cocinar, cómo lavar, cómo hacer todo y ser independientes de las personas videntes. Pero, ¿cómo voy a ganar a una persona no vidente si ella, por lo menos la hermana Elisa, ella se dio cuenta, ella pudo sentir que la habían puesto en una esquina y que nadie se había sentado cerca de ella? Qué interesante. Y yo no sé si el Señor me está llevando a ministrar a las personas no videntes. Me llama la atención que con la hermana Elisa también conocí a otro hermano, además del esposo de la hermana Elisa, que también está en la iglesia, y por lo menos en el entonces que yo los conocí, no tenían recursos de estudio. Necesitan o leer braille o necesitan escuchar la Biblia, tener la Biblia en CD o tener la lección de escuela sabática que la puedan escuchar. Hay necesidad, ellos necesitan alimentarse espiritualmente. Y el Señor ha puesto en mi corazón suplir esa necesidad, ayudarles para que puedan fortalecer su fe, para que puedan comprender la palabra de Dios y puedan prepararse para la segunda venida de Jesús. De eso se trata, el ser un buen samaritano hoy, ver las necesidades de las personas y atenderlas. Y nos sigue diciendo la guía de estudio. Jesús concluyó la historia del buen samaritano preguntando quién de los tres era realmente prójimo de la persona que necesitaba ayuda. Así, la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con cuestiones de raza, color o clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Esto es la cita que aparece en El deseado de todas las gentes, libro con la cual empezamos a estudiar durante la pandemia, página 464. Pero mire la pregunta, ¿crees en Jesús? Si crees en Jesús, pero ignoras a tu prójimo, entonces no crees en Jesús. Es más, yo diría un poquito más, no es solamente creer, es que Jesús ni siquiera mora en mi corazón. Porque estamos hablando de que si el amor de Cristo está en mi corazón, ese amor me constriñe, ese amor brota para ayudar a mi prójimo.
pero qué interesante, mi prójimo necesita ayuda y yo, igual que el sacerdote y el levita, eso no es conmigo, que lo ayude otro y voy de largo. Ahora tengo que mencionar, como toda necesidad que hay, el Señor me dice, atiende. El Espíritu Santo me guía, me dice qué necesidad debo atender. Pero del momento en que el Espíritu Santo me guía a atender esa necesidad, si yo de repente digo, por ahí no voy, entonces allí sí tenemos un pequeño problema. Así que vamos a pasar al desafío de esta semana. Y el desafío de esta semana nos dice que comencemos a orar diariamente por alguien que sea diferente a nosotros o incluso por alguien que no nos cae muy bien personalmente. Yo quisiera que nosotros tomáramos en cuenta a las personas con necesidades especiales. Eso fue un desafío que tuvimos hace unas semanas atrás. Nosotros dentro de nuestra iglesia tenemos, y voy a ser muy puntual, nosotros tenemos personas sobrevivientes de cáncer dentro de nuestras iglesias. Y esas personas, aunque usted no lo crea, pasan desafíos semanalmente, especialmente los que están en terapia, están en quimioterapia. Usted no tiene idea de lo que pasa después de esa quimioterapia, cómo esa persona necesita que se le ayude. Y se los digo porque cuando estuve con mi suegra, yo vi cómo la quimioterapia le afectaba. Y estoy segura que no es la única persona que queda afectada por quimioterapia. Necesitan físicamente que se les ayude, porque no quedan débiles. Necesitan que se les ayude con los alimentos, que se les prepare los alimentos, se les ayude con la limpieza del hogar. Inclusive hay que estar pendiente de ellos, no vaya a ser que vayan a bañarse o algo y se caigan porque están débiles, requieren ayuda personal. Y hay personas que tenemos el don de la ayuda, prestamos ese servicio, estamos cableados para hacer eso. No todos estamos cableados para eso, pero hay algunos que sí. Entonces, hay necesidad de visitar los hospitales, de orar con las personas que están enfermas. Hay necesidad de los privados de libertad que salen y, al igual que las personas no videntes, ellos tienen lepra y nos alejamos de ellos. Hay mucha necesidad dentro de nuestras iglesias que no estamos supliendo. El Señor nos dirigirá y nos dirá cuál de todas esas necesidades Él quiere que nosotros atendamos. Y en el desafío avanzado se nos dice, haz una lista de por lo menos 3 nombres de tus conocidos que no son miembros de nuestra iglesia. Identifica sus necesidades emocionales, físicas, sociales y considera cómo puedes suplir personalmente esas necesidades. ¿Qué puedes hacer por ellos de manera práctica durante la próxima semana? Desafío avanzado. Ya yo estoy en mi tareita, buscando cómo suplir la necesidad de esa persona no vidente que está estudiando la palabra de Dios y que probablemente necesite de de la Biblia en CD o de la escuela sabática, que pueda escucharla durante la semana. Alimentarse una vez por semana no es suficiente, hay que alimentarse de la palabra de Dios todos los días, pero nosotros no tenemos guías de estudio en braille, por lo menos aquí no la he visto. Entonces tenemos que recurrir
a grabar las lecciones de escuela sabática o decirle a la persona que escuche la radio adventista para que pueda escuchar el repaso de la lección de escuela sabática que se da diariamente. Todo eso es parte de cumplir la misión, porque una vez que la persona ingresa a la iglesia, tenemos que hacer lo que hicieron los apóstoles, atenderlas, enseñarles, para que ellos también, una vez firmes en el Evangelio, también nos acompañen a rescatar a otros que necesitan conocer las buenas nuevas de salvación. No es solamente presentarles el Evangelio, se bautizan y soltarlos. Por eso también tenemos la guía de estudio para nuevos creyentes. Y estoy segura que esa guía de estudio tampoco la he visto en braille y no, ni siquiera sé si aparece en CD. Todo eso es necesario para cumplir lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Esa parte de enseñar es la que está haciendo falta una vez que presentamos el Evangelio. Y para ello necesitamos los recursos. En especial estoy hablando de las personas no videntes. Pero bueno, para concluir, nos dice las notas y comentarios de la hermana White en el discurso maestro de Jesucristo. No puse la página. Pero bueno, nos dice lo siguiente. Sin una fe viva en Cristo como Salvador personal, nos es imposible ejercer influencia eficaz sobre un mundo escéptico. Cuando hablamos de un mundo escéptico, ¿de qué estamos hablando? Un mundo que no cree. Personas que me dicen,